¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Por qué? Me haces estresar, che, no te Ah, conectás y yo digo no se puede conectar y acá ya somos 30 que estábamos esperándote. Ahí bueno, mirá, hay un gran cantidad de colegas, el doctor Croce está pidiendo que los saludemos, así que los saludamos. Hay una gran expectativa con respecto a esto, porque como les decía yo antes, hemos elegido esta plataforma que es Instagram, porque creemos que a todos nos interesa saber de las vacunas y no solo los médicos, sino todos estamos intrigados para conocer cuál es el fin de esta situación en la que vivimos, ¿no? Como hay médicos y hay también público, nuestros numerosos seguidores del Instagram de la asociación, para empezar a charlar un poco, estoy dando tiempo a que se sigan uniendo porque se siguen uniendo, por eso no. claro. ¿Querés ir? Yo ya les estaban contando, vos sos bioquímico, que sos investigador del CONICET, que has estado a cargo de la presentación acá en la provincia de Buenos Aires de esta vacuna, de la vacuna del COVID. Así que sos un hombre que se ha dedicado todo este año que hemos vivido en pandemia a investigar con mucha justeza, precisión y criterio científico todo esto que nos atañe. Así que yo te agradezco que hayas aceptado este vivo. Les contaba que este vivo es de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica, de la cual vos también sos miembro, sos vocal de la Junta Ejecutiva, así que te agradezco tu participación. Sí vamos a tener que manejar términos que entendamos todos, porque como hay médicos, hay gente que no es médica, pero todos queremos llegar a sacarnos algo de todo esto. Ahí ya somos bastante los que estamos en conexión, así que lo que primero se me ocurre empezar a hablar, Guillermo, es que nos cuentes qué es el que desde diciembre del 2019 está viviendo el mundo una situación que nunca antes había existido, por lo menos hace 100, 104 años que no se repetía, y es una pandemia originada por un virus. Entonces yo quería que, como para después desarrollamos el tema de las vacunas, que nos cuentes qué son los virus, qué clase de virus hay, este coronavirus, que es un ARN virus, cómo funciona, cómo produce su infectividad, que nos hagas una introducción desde la parte esa de la fisiopatología de este virus. Bien, bueno, primero, ante todo, Pablo, agradecerte a vos como presidente, a la asociación y a la gente que se ha sumado y que muestra interés. Yo no tengo ningún problema que mientras esté hablando preguntes, no me interrumpís en absoluto. La idea es que quede claro varios conceptos que seguramente vamos a ir transmitiendo y que, bueno, pregunten todo lo que quieran. Yo cuando algo no lo sé, digo, no lo sé. Así me he manejado durante todo el año, he tratado de informar con rigurosidad, o sea, eso sí se puede ir aclarando, que está publicado, que no, por lo menos hasta donde yo sé, así que bueno, no hay ningún problema en tratar de volcar o transmitir que lo que he ido adquiriendo y sobre todo he aprendido muchísimo en este año, tratar de siempre mi idea es transferirlo y que la gente lo aproveche así como yo aprovecho a leer de otros. Así que bueno, para empezar lo que vos planteaste, hay un punto que es fundamental. Pandemias, todos sabemos que han existido a lo largo de la historia y van a seguir existiendo porque es algo natural de la evolución, de no solo digamos, se van transformando los microorganismos, sino que nosotros también, los distintos seres vivos, vamos evolucionando y existe siempre una interacción microorganismo y hospedador. Y bueno, acá estamos en un ejemplo muy claro con los coronavirus, cómo se ha ido produciendo esto en las últimas décadas. Hasta ahora teníamos en el mundo pandemias cada 30 años, influenza, coronavirus, etcétera, pero a partir del 2000, digamos, estas pandemias se han repetido o se han generado cada 10 años y ahora año estamos cada 5 años, lo cual marca, si quieren, la última pandemia que desapareció en forma espontánea sería la del MERS, allá por 2013, 2015, lo cual marca que algo está pasando o algo estamos haciendo que influye sobre la evolución de los microorganismos. Entonces, para ir Entonces, lo puntualmente, primero que se me ocurre para preguntarte ahora, estos coronavirus no es nuevo. El no, mundo ya ha tenido otros coronavirus en contacto.
sí este tipo de coronavirus es nuevo, ¿no es cierto? Sí, o sea, hay distintos tipos de coronavirus que han generado gripes que no son como estas últimas de un tipo en particular, que son los beta coronavirus. Y el primero fue en 2003, que genera el SARS. El segundo fue el MERS y el SARS-CoV-2 sería el tercero, en el sentido que infectan humanos y producen patologías respiratorias severas. Hay muchos coronavirus que en general son todas zoonosis, es decir, son virus que están en animales y a través de todos estos procesos evolutivos de mutación logran saltar de especie, que inclusive lo hacen entre animales, y lo que se ha visto a partir del 2003 con el SARS, llamémosle 1, es que mutan una proteína que es esta famosa spike, y esa mutación le permite unirse al AC2, que es el receptor de células epiteliales pulmonares en humanos. Entonces ahí no solo traspasa al humano, como ha pasado con otros coronavirus, sino que además infecta células epiteliales produciendo lo que se llama un síndrome respiratorio agudo severo. Los virus son, digamos, los microorganismos, podemos llamarlos, más sencillos. Es una mezcla de ácido nucleico y proteína. Una bacteria es distinto, un parásito distinto, un hongo distinto, porque son células. Esto no, esto es increíble, porque es una mezcla de dos, digamos, componentes como proteína y ácido nucleico, pero a lo largo de la evolución, esta mezcla de componentes lo que permite es que invada una célula de un hospedador, un humano, un animal, lo que sea, y utiliza la maquinaria de la célula. O sea, no necesita, como una bacteria, tener una maquinaria propia para dividirse. De Entonces, estos coronavirus que vos me contabas, ¿hemos aprendido algo? ¿La ciencia tiene algo que quedó? sí. Si vos decís puntualmente de este SARS-CoV-2, sí. No, del SARS-CoV-1, del MERS, todo eso, ¿nos quedó algún conocimiento? Y esto te lo pregunto porque todo el mundo, cuando empezó la pandemia y veíamos que ningún tratamiento era efectivo, como es la mayoría de los tratamientos contra los virus, andaba 100% bien o era muy poco efectivo, y el mundo exigía una vacuna. Y a su vez, cuando aparecieron las vacunas, que aparecieron prontamente, 3, 4 meses ya había vacunas en el mundo, también empezó la desconfianza en todo el público por qué las vacunas habían aparecido tan rápido. Y me parece que un poco era lo que se venía aprendiendo de los otros coronavirus, ¿no? Tal cual. Exacto, tu comentario es así. O sea que hoy en día ya hemos tenido una vacuna. Vos pensás que se secuenció el RNA el 16 de enero del 2020. En 30 días ya teníamos la vacuna, en 5 días. En 5 días ya teníamos la proteína Spike a partir de la secuencia del RNA. Eso es algo totalmente inédito. Y en 60 días, en marzo, estábamos haciendo el primer ensayo en humanos. O sea, antes tuvimos todas las pruebas clínicas. O sea que en 2 meses pasamos de conocer qué virus era a tener un candidato vacunal. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que sabemos, fase 1, fase 2, fase 3, y en menos Espera, de un... hay algo viste, que todo el mundo escucha de los mitos, la fase 1 de los ensayos preclínicos, ¿cuál es el objetivo primordial que tiene? Vos tenés, digamos, todo esto tenés primero una fase académica, que es donde vos, digamos, diseñás tu vacuna. Después ensayos preclínicos, que son en animales. Y recién pasás, Al sí, ensayo clínico. ensayo preclínico si tenés el animal que sea susceptible a la infección, porque si No, lo que ese... te dice presenta es la fase 1 del ensayo clínico. Perdón. El ensayo clínico, en la fase 1 lo que se estudia es un número bajo de pacientes, sobre todo la seguridad. O sea, vos... Exactamente, porque seguramente vos has escuchado que las vacunas pueden producir daño y lo Sí, que primero se investiga es si no producen daño. Después si producen, si tienen efectividad, bueno, eso lo vas a contar mucho mejor vos, pero a eso iba, a que lo que primero se investigó es si no dañan, ¿no? vos tenés que pensar en una vacuna, digamos, ¿en qué consiste una vacuna? Que eso es algo también que yo lo tengo que modificar en función de lo que enseñaba. Yo siempre decía que en una vacuna uno reproduce artificialmente la respuesta inmune natural que se produce en la infección. Es decir, yo tengo una infección por un microorganismo que sea y yo estudio cuáles son los mecanismos efectores que generan protección.
Entonces yo después trato de reproducir eso en una vacuna, y los componentes de una vacuna son un adyuvante que genera inflamación y el inmunógeno. Entonces, ¿por qué te digo que tengo que cambiarlo? Porque si yo voy a reproducir lo que me genera la infección, probablemente un aspecto que es bastante común en muchos pacientes es que no se generan anticuerpos. Eso porque el virus genera un mecanismo de evasión que te bloquea el elemento efector que lo va a eliminar. Entonces eso también es un aspecto evolutivo. Entonces yo no puedo decir más que la vacuna reproduce artificialmente la inmunidad natural, sino que lo que tengo que decir es que, o lo que tengo que generar es, en forma artificial, un mecanismo efector protector. Y en eso, si yo voy a buscar anticuerpos, necesito activar inmunidad innata, para lo cual está el adyuvante. Es decir, que el adyuvante genera una inflamación, y eso es lo que puede generar una reacción adversa moderada o severa. Entonces, en fase 1... Para un cachito, quiero que me cuentes, porque también a partir de eso podemos tomar, la gente que no sabe, la diferencia entre un ADN virus y un ARN virus. Bien. La diferencia obviamente es el ácido nucleico. El virus que tiene ADN, o sea, los dos tienen que invadir una célula para generar las proteínas que van a formar la cápside que protege el ácido nucleico. Entonces necesitas sintetizar esas proteínas y necesitas sintetizar ADN o ARN. Los virus que son ADN, como por ejemplo los adenovirus que se usan como vector en estas vacunas, el virus tiene que entrar a la célula, tiene que dirigir el ADN al núcleo para que ese ADN se transforme en ARN, eso se llama transcripción, luego el ARN sale al citosol y se traduce, o sea, genera las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Una vez que yo tengo las proteínas, se produce el ensamblaje de las partículas y salen de la célula. El ARN no va al núcleo, porque yo ya tengo el ARN. O sea, el ADN, para transformarse en ARN, las enzimas están en el núcleo. Entonces, un virus ARN introduce el ARN en el citosol y después tenés distintos mecanismos. Y a partir de ese ARN yo genero las proteínas. Tenés los retrovirus que son ARN, ese sí tiene que ir al núcleo. Porque va a generar ADN que se puede integrar al genoma, etc. Bueno, pero estos no tienen una etapa en el núcleo. Uno de los mitos más grandes, te lo pregunto, yo sé que a vos te va a dar risa, como lo escuchamos, pero es que este virus nos va a cambiar el código genético. Y vos me explicaste ahí por qué. Imposible. Imposible porque ARN, no tenés ADN. El ARN nunca se va a integrar al ADN de los genomas. Otros tipos de virus sí, eso lo hace un virus que te genera un tumor. Virus, que el ADN sí se puede integrar, pero para eso necesitas que el ácido nucleico del virus, por ejemplo, codifique para las enzimas que te permiten hacer eso. Pero estos no. O sea, ni el coronavirus, ni los vectores que se están usando tienen la información que codifica para la síntesis de estas enzimas que permiten la integración del ADN al núcleo. Y por otro lado, no hay ADN. Con estos, con los vectores virales sí tenés ADN, porque son virus. Sí, pero vamos por partes y después nos contás cómo es cada una de las vacunas estas que están en desarrollo. Perdón, que están en desarrollo y las que ya están aprobadas, ¿no? Entonces ya teníamos más o menos descrito cómo es el virus, cómo es su poder de infectividad, cómo se va a reproducir, cuáles son las células que va a infectar. ¿Solamente las células del árbol bronquial infecta el coronavirus? No, también infecta las células del epitelio intestinal, los enterocitos, y también infecta células endoteliales, células de hígado, riñón, corazón, pero eso lo hace en una fase posterior a lo que es la fase inicial de invasión por las mucosas. Primero va mucosa nasal, a los 5, 6, 7 días pasa al árbol bronquial, o sea, árbol respiratorio inferior, y si ahí tenemos una reacción sistémica, es decir, si progresa
digamos, el cuadro inflamatorio, es muy probable que se produzca una diseminación del virus en forma sistémica, va por sangre a todos los tejidos y afecta a algunos órganos más que otros, pero ahí lo importante es que entran las células endoteliales y ahí te produce una inflamación sistémica. Ahí tiene mucho que ver las comorbilidades, porque eso también te determina que haya mayor o menor expresión de AC2, etc. Espera, yo te dije, ¿qué son las comorbilidades? Son otras patologías que se ha caracterizado que pueden agravar todo este proceso de, digamos, de infección, que después lo podemos explicar un poquito más en detalle. Pero nombrame cuáles son las comorbilidades que han demostrado tener una relación con este cuadro infeccioso del SARS-CoV-2. Hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y, sobre todo, la edad. Se ha demostrado que la edad, bueno, sobrepeso, y se ha demostrado que entre la edad y el sobrepeso tenés un juego en el sentido que, por ejemplo, un paciente de corta edad con sobrepeso tendría el mismo efecto que un paciente de mayor edad. Por ejemplo, una persona de 40 años con sobrepeso se estaría comportando de la misma manera que un paciente de más de 60 años y por eso probablemente sea la cantidad de casos que hay en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo explicás, que todo el mundo lo refiere y me lo preguntan los pacientes, que en un mismo ámbito se infectan 2 de los que conviven y otros 3 no les sucede nada? Y Mira, nunca hacen todo da negativo. sí, yo un poco desconfío de eso, y eso tiene mucho que ver con el tema de la definición y cómo evaluás y cómo tratás un paciente que sea contacto estrecho de otro que no. Yo creo que cuando vos tenés un grupo, llamémosle familiar, conviviente, donde uno se infectan todos. A lo sumo, alguno tendrá mayor carga viral, otro menor carga viral, y eso es lo que te va a determinar el PCR. Pero donde hay uno infectado, es probable que pueda ocurrir, pero te estás arriesgando demasiado a que vos tengas otro infectado que sea asintomático y que no lo aísles. Por eso todos los estrechos de un positivo tenés que aislarlo por lo menos 10 días y ahí ver si desarrollan síntomas o no. En general, cuando desarrollan síntomas, la PCR se positiviza. Pero yo no descartaría que una persona que es contacto estrecho no tiene síntomas y una PCR es negativa, no esté transmitiendo la mucosa nasal. Yo no lo descartaría. Muy bien, muchas gracias por eso. Ahí te agradecen. Caro dice que bien que se hace escuchar ciencia y sentido común. Así Bueno, que ya te han empezado a agradecer. Una vez que tenemos este cuadro infeccioso y que el paciente ha tenido todas sus complicaciones y ha sido un COVID complejo, ¿qué opinión tenés de los tratamientos que hay actuales, así como para, antes de entrar en el tema que nos queríamos hablar hoy de las vacunas? después Los que déjame, tenemos acá disponibilidad acá en la Argentina, ¿no? sí, después déjame explicar algo un poquito de la fisiopatogenia que hemos Lo que vos aprendido quieras, lo que vos quieras, lo que vos quieras. por ahí. Hoy en día sabemos que, bueno, conocemos mucho más de la patología y también desconocemos mucho más, pero tenemos un manejo, digamos, un ejemplo es lo que dije recién y también un manejo terapéutico mucho más fino que lo que era hace un año. Entonces, vos hoy en día podés dividir la patología en etapas. La primera etapa es la infección. Y como les decía, el 80% es leve o asintomático, pero un 20% puede ser moderado o severo. Y eso es algo que el virus está marcando a diferencia de otras infecciones virales, que es la heterogeneidad, la diferencia de un individuo a otro, que tiene mucho que ver con la genética. Entonces, una vez que vos tenés el individuo infectado y probablemente, dependiendo de la carga viral, va a contagiar antes que aparezcan los síntomas o si no aparecen nunca los síntomas, va a contagiar en algún momento, que es muy difícil de determinar, vos tenés la etapa de síntomas que puede pasar de lo que es la mucosa orofaringea a lo que dijimos una etapa pulmonar. En que eso va a ocurrir siempre. Siempre el virus va a hacer esa migración. Vas a tener síntomas o no, dependiendo de cada uno y la respuesta inmune. Y después, la segunda etapa es que si esa respuesta inmune no controla
ese proceso infeccioso inicial, vas a tener lo que se llama la etapa inflamatoria, que eso es lo que produce la patología. O sea, el virus es un virus muy poco patogénico, no tiene muchos mecanismos de daño, de hecho no mata la célula, entra a la célula, replica, se generan, no sale, no a diferencia de otros virus. Entonces, en principio, los síntomas producidos por la infección pueden ser un cuadro congestivo, un dolor de cabeza, dolor de garganta, etc. Tos, ya eso te está marcando que está migrando a pulmón al día 7 u 8, pero después la severidad o digamos que se haga más complejo ya depende de la respuesta inmune, no del virus. Es más, cuando vos tenés esta etapa inflamatoria, ya el virus en pulmón probablemente no esté más. Entonces, eso te refleja la heterogeneidad, la patología, porque ahora pasa a depender del sistema inmune de cada individuo. Y ahí es muy importante lo que se ha descrito a lo largo de este año, de algunas fallas que puede haber genéticas en los distintos individuos que tienen que ver con esta severidad. Pero en realidad nadie sabe quién va a ser un caso severo y quién no, más allá de la comorbilidad. Entonces, la segunda etapa es la etapa inflamatoria, y eso lo podés caracterizar sobre todo con la fiebre, fundamental la fiebre, y después parámetros, digamos, de laboratorio, como por ejemplo la ferritina, la eritrosedimentación, el recuento de glóbulos blancos, etc. Y después podés pasar, si se va agravando, ya al entrar, digamos, en una tercera etapa que va a terminar en la falla multisistémica, en lo que es la coagulación intravascular. Y eso ya tiene que ver con la invasión de los endotelios. Entonces, eso hoy en día con el dímero D es fácil de caracterizar. Vos fijate cómo vas caracterizando, digamos, muy fácilmente las tres etapas. La primera con una PCR, no confiarse si da negativo. La segunda, que es la inflamatoria, con fiebre. Y la tercera con dímero D. Después se puede hacer de todo. Pero para mí, el principal o la principal alarma es la fiebre. Eso es fundamental, por eso es fundamental también que cuando empiezan con febrículas, bueno, yo tuve coronavirus, yo empecé con febrículas, 1 o 2 por día, pero ya cuando tuve una fiebre sostenida, eso fue una alarma. Entonces es fundamental ahí no tomar ningún antifebril, porque estás eliminando la alarma que te dice cómo vas evolucionando de una etapa a la otra. ¿Queda más o menos claro cómo es la patología? O sea que... Definime febrícula, por favor, para quien no es médico. ¿Cómo? Definime febrícula para quien no es médico, por favor. Te lo defino en forma personal. A una temperatura normal de menor de 37 grados, que eso es algo que a mí también me llamó la atención. Yo tengo 35,6, 35,7, yo pensé que teníamos mucho más. Febrículas para mí era hacer 37,2, 37,3, 1 o 2 veces al día. Cuando ya no bajaba de 37 y me iba a 37,8, 38,3, eso para mí ya es fiebre. Perfecto. Bueno, es así. Una febrícula es cuando la temperatura normal es 36,7, cuando va por hasta 37,3, 37,2 hablamos de febrícula y después ya empieza el cuadro de fiebre, ¿no? Bueno, me parece que ahí esa fisiopatogenia de esta infección viral ha quedado clara, y también a partir de ahí, por eso vamos a poder entender un poco más cómo esperamos que funcionen las vacunas, ¿no? Pero antes te preguntaba con respecto a los tratamientos que muchos han escuchado. Vos has contado que has tenido COVID y que vos has sido también uso de ellos, así que me gustaría que hagas un pequeño resumen de lo que tenemos acá. Sí, mira, como tratamiento, hoy en día antivirales no hay, han fracasado todos los ensayos, hay algunos que todavía están en estudio, y yo creo que hoy en día lo que es fundamental es el plasma de convalecientes, es decir, individuos que se han infectado y que después de la infección tienen anticuerpos en títulos adecuados. Lo que se usa es el plasma de estos pacientes con los anticuerpos, de manera que ese anticuerpo bloquee la transmisión del virus de una célula a otra. Y hoy en día lo que se
sabe, y esto ha sido aprobado, creo que hoy lo aprobó también la FDA, es que es fundamental, son fundamentales dos cosas. Primero, el tiempo de aplicación y segundo, el título de anticuerpos. Entonces, el tiempo de aplicación es fundamental usarlo del día 1 al 5 de entrada. O sea, cuando se ve que esto se complica, ahí hay que dar el plasma para evitar que el virus se disemine por todo el organismo. Y segundo, el título. Tiene que tener alto título porque eso tiene mucho que ver con la presencia de anticuerpos neutralizantes. O sea, un ¿Qué individuo es alto título? alto título, bueno, eso va a depender, el título depende del método con el que vos lo medís. Acá en Argentina en general eso se hace por el método COVIDAR, que es un ELISA, y alto título estamos hablando arriba de 1 al 1000. Antes se usaba uno. Alto título quiere decir que ese suero tiene mucho anticuerpo que va a neutralizar, a eso te estás refiriendo, ¿no es cierto? Es decir, Alto, perdón, que hay alto título. parámetros por los cuales uno se puede guiar por arriba de cuánto es alto título y por abajo de cuánto, ¿no? Acá, bueno, hay muchas preguntas. ¿Pueden usarse plasma de convaleciente de vacunados en la medida que tengan buena titulación? No, todavía eso no está, digamos, estudiado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un plasma de convaleciente y un plasma de vacunado? El plasma de convaleciente tiene todos los elementos que generó el sistema inmune después de la infección natural. Entonces vos tenés ahí anticuerpos y citoquinas contra, digamos, todas las proteínas o los inmunógenos del virus. En cambio, en un vacunado, vos vas a tener principalmente anticuerpos contra proteína S. Entonces, es probable que sí, que funcione. Un trabajo que apareció esta semana es que el plasma de convalecientes de individuos, la respuesta a anticuerpos como consecuencia de la vacuna en individuos que tuvieron COVID es más alto. O sea, alguien que tuvo COVID, evidentemente genera linfocitos B y linfocitos T de memoria, y cuando recibe la vacuna genera más anticuerpos neutralizantes que uno que no tuvo COVID. Entonces, ¿Y eso podría ser que usen una sola dosis esas personas? mira, el trabajo es un preprint de 3 casos que recibieron las 2 dosis. Yo me animaría a decir que hay que esperar a tener las 2 dosis de manera de poder tener un plasma más completo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso es algo que va a haber que estudiar. Después les cuento un proyecto que estamos haciendo, que probablemente los individuos vacunados que antes fueron COVID positivos, si tienen un título alto de anticuerpos anti-S y anticuerpos neutralizantes, eso sí puedan donar. Y eso va a ser importante porque al menos acá en provincia o en La Plata hay una escasez tremenda de plasma de convalecientes. Probablemente, bueno, obviamente porque no van a donar, pero también porque hay menos casos internados y severos, porque el título de anticuerpos en la infección natural es mayor cuanto mayor es la severidad de la enfermedad. Muy bien. ¿Y el otro tratamiento que tenemos acá en la Argentina? El otro tratamiento es el del suero equino. El fundamento es el mismo, generar anticuerpos neutralizantes, es decir, que se unan al virus y bloqueando la proteína S no se une al receptor y no entra en la célula. La ventaja del suero equino es que uno genera mayor cantidad de anticuerpos y a su vez, como uno puede sangrar un caballo, va a tener mayor volumen de estos de suero o de anticuerpos. Entonces, cuando con el plasma convaleciente vos con un individuo podés solo tratar 1 o 2 pacientes, con el suero equino vos podés tratar hasta 300. El problema del suero equino fueron los resultados que se obtuvieron, que no tienen una solidez estadística, digamos, que uno hubiera esperado, pero han mostrado una tendencia que es muy interesante y que complementa al suero, al plasma de convalecientes, que es que disminuye o que funciona mejor en COVID moderados y severos, donde el plasma de convalecientes... El mismo principio del suero antiofídico. Exacto. Es inmunización. Es distinto a la vacuna que es activa. Vos acá lo que le das es el anticuerpo, el elemento efector. Vacuna, vos Preguntan cómo y quién lo suministra el plasma. Bueno, en un servicio donde uno está internado, no es que uno va y lo compra el plasma, es una terapia que se hace con un paciente internado y con un montón de tenés que cuidados, ¿no?
tenés que ir a un lugar. Acá en La Plata está el Instituto de Hematología, no sé en otros lugares cómo es. O sea, vos una vez que te recuperaste, o esto hay que hacerlo después de recuperado, por eso se llama plasma convaleciente. Vos te... No, esto es la pregunta al revés. Cuando vos tenés COVID, ¿a dónde cómo lo requerís al plasma? Ah, no, lo pide el médico a través de un formulario a estos lugares que son los que tienen el plasma. Sí, 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 cuando vos Perfecto. ahí hay que, o sea, tenés que estar internado y ahí es donde lo pedís. Y con respecto al otro tratamiento, el del ibuprofeno inhalado, El ibuprofeno inhalado funciona muy bien, todavía no está aprobado. Es un tratamiento que está bajo protocolo, que lo ha generado un grupo de Córdoba con una empresa de Córdoba, y no es el ibuprofeno habitual que se usa, sino que es un derivado, se genera una sal y por lo tanto es soluble en un medio acuoso, a diferencia del otro que es liposoluble. Y bueno, esta gente de Córdoba tiene una experiencia de hace muchos años empleándolo en fibrosis quística, es decir, a través de una inhalación o nebulización, lo que sea ujú, impacte directamente en el tejido blanco, es decir, en el pulmón, y ahí ejerce el efecto inhibitorio que sabemos que bloquea la COX-2, no todo lo que es síntesis de prostaglandinas, leucotrienos. Entonces, bueno, este grupo empezó a trabajar el año pasado en muy pocos pacientes, después se amplió, lo presentaron en el ANMAT, el protocolo lo aprobó el ANMAT, y ahora se está haciendo en muchos centros, y bueno, hay que esperar la estadística, y digamos que presenten esos resultados en el ANMAT para que se apruebe. Yo creo que es fundamental que esto se aprueba porque tiene muy buenos resultados. Pero el igual, uso de, sí, el uso de ivermectina, y la ivermectina está muy discutida y yo creo que tiene que ver también con todo esto que estamos hablando de los protocolos. La ivermectina hay muchos trabajos que demuestran que protege en forma preventiva o en forma terapéutica. Hay varios mecanismos que han sido descritos, pero bueno, estamos lo mismo. Como todo esto no está probado, hay que usarlo bajo un cierto protocolo para después poder tener resultados y además en cierto tipo de pacientes. El problema que veo es que hay mucha automedicación por el acceso fácil que se tiene a la droga, y si cada uno, cada provincia no lo va a usar bajo un protocolo, corremos el riesgo de perderla, la ivermectina, como ha pasado en Estados Unidos con, digamos, ciertas drogas que Trump decidió aprobarlas, y una vez que se aprueba, la fase 3 se concluye. Pasó con la cloroquina. Entonces, en general, cuando a mí me preguntan, yo digo está perfecto que se haga, porque hay resultados muy promisorios. Se ha demostrado in vitro que te inhibe la replicación del virus en una célula. Pero bueno, en pacientes hay que hacerlo bajo un protocolo. De esa manera después claro. se puede sacar conclusiones. Ojalá funcione, ¿no es cierto? Ojalá Ojalá funcione. funcione, ojalá haga un medicamento barato, pero como médicos, como bioquímicos, tenemos que respaldarnos en la ciencia y opinar con un paper que lo demuestre tal cual, ¿no? Pero ojalá funcione todo esto, ¿no? Bueno, ya hemos hablado mucho de todo esto del virus, del tratamiento. Vamos finalmente a lo que íbamos a hablar hoy, porque hay tantas cosas para preguntarte que podríamos estar toda la tarde, pero quiero que nos ayudes un poco ahora a entender cómo empezaron los ensayos de las vacunas, cuántos tipos de vacunas hay en el mundo, y después entremos en la que tenemos a disposición en la Argentina. ¿Qué te parece? Eh, Hasta ahora las vacunas tenían, digamos, formatos o diseños clásicos. Vamos a hablar de virus nada más para concentrarnos en esto. Virus vivo, es decir, un virus que tiene capacidad de invadir la célula, el virus que produce la infección, ¿no? Tiene capacidad de inducir la célula, pero de alguna manera es modificado para que no genere los mecanismos de patogenicidad. Esas son vacunas que funcionan muy bien con el riesgo que ese virus vivo en ciertos individuos o en la misma naturaleza, si uno, por ejemplo, como Sabine, el virus lo elimina por materia fecal, ese virus se transforme nuevamente en patógeno. Pero esas vacunas son muy buenas. Después tenemos las vacunas a virus muerto, donde se mata el virus, es una partícula inerte, y en general se usa así o con un adyuvante, y hay muchas vacunas que funcionan así, como la Salk,
hay distintas, ¿no? Distintos tipos. Y después tenés las vacunas que son a componentes, es decir, con una proteína o un fragmento de una proteína del virus, y ahí sí tenés que combinarla con un adyuvante, porque en general las proteínas por sí solas, no todas, no tienen poder adyuvante. Entonces vos necesitas un adyuvante para activar la inmunidad innata, y esa inflamación es la que después te va a permitir activar linfocitos B y linfocitos T. Si vos no tenés activación de inmunidad innata, el T no hay forma de activar. ¿Qué ha pasado con esta y qué se ha aprendido de las últimas pandemias? Otro tipo de vacunas, que son las que ahora han dado los mejores datos de eficacia, y son las vacunas a RNA y las vacunas a vectores vivos, que no son de SARS-CoV-2, sino que son otro tipo de virus. Entonces, lo que hemos visto y nos ha llamado muchísimo la atención son la eficacia de estas vacunas. Uno no esperaba tener datos de eficacia de más de un 90%, y lo que estamos viendo ahora, que empiezan a aparecerse los datos de eficacia, empiezan a publicar datos de eficacia de las vacunas clásicas, como es virus muerto o virus inactivado, esas tienen una eficacia menor, pero no es mala, un 60 o un 70%, no es mala. El virus de la gripe que todos los años nos damos tiene una eficacia del 60%. Lo que pasa es que las dos primeras vacunas que te decía que en marzo entran en ensayo clínico son la de CanSino, que fue la primera, es China, y esa usa adenovirus 5, y la otra es la de Moderna, ARNA. O sea, fueron las dos primeras porque, bueno, por toda la experiencia que hay acumulada, digamos, fue fácil desarrollarlas. Y esas son las dos que mostraron datos de eficacia altas. Y después viene AstraZeneca, también con vectores virales, la Sputnik, etc. Y bueno, todas esas, las que han mostrado estos datos de eficacia, que recién uno puede llegar a esos datos en la fase 3, no en fase 1 y fase 2. Ahí retomo el concepto anterior. Fase 1 y fase 2 se prueba inmunogenicidad y seguridad. Es decir, qué dosis uso, cuántas dosis, y busco la dosis que genere menos reacciones adversas. Una vez que yo tengo asegurado eso, entro en fase 3, donde ahí tenés decenas de miles de voluntarios, son siempre voluntarios, y ahí es donde yo pruebo eficacia. Entonces, ¿cómo se calcula la eficacia? El porcentaje de individuos que reciben la vacuna y son COVID positivos versus el porcentaje de individuos que reciben placebo y son COVID positivos. Y se compara. Entonces, lo que se ve es que la mayor parte de esos COVID positivos están dentro del grupo placebo, y los del grupo vacunados tienen valores mucho menores. De ahí se calcula el porcentaje. O sea que no hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz. ¿Qué quiere decir? Que el 100% de los COVID recibieron placebo y ninguna vacuna. Eso no existe. Y, por ejemplo, una eficacia del 50% significa que si vos tuviste en fase 3 100 COVID positivos, cuando abrís el ciego, porque vos no sabés qué recibe cada paciente, cada individuo, la mitad son que recibieron placebo y la otra mitad que recibieron vacuna. ¿Está claro eso? Ahora, No, eso es muy importante que vos aclares porque ha generado tantas dudas con respecto a eso, y de hecho acá en la Argentina ha sido un lugar donde ha habido un reclutamiento muy importante para la investigación de la vacuna de Pfizer-BioNTech, y ha sido creo que el lugar donde más hubo reclutamiento para esta vacuna, y hay muchos que lo han probado y hay muchos que han recibido el placebo y hay muchos que han recibido la vacuna, ¿no? Yo no lo quise decir, dígame. Está bien. Sí, justamente, bueno, Pola, que es el primer autor, porque este fue el país de esas tres que más casos estudió, más de 5.600. Pero bueno, una cosa, déjame terminar el concepto anterior, que tiene varias implicancias, es que por más que nos vacunemos, un cierto porcentaje puede desarrollar la enfermedad. Va a ser bajo, pero pueden desarrollarla. Por eso es fundamental que los vacunados sigan protegiéndose ellos mismos, pero sobre todo al resto. Porque yo puedo estar vacunado y estoy con un individuo infectado, me contagio y contagio al resto. Eso después podemos hablar algo. Pero lo importante, el segundo aspecto que me parece que es importante resaltar, es que en ninguno de los COVID positivos vacunados hubo reacciones severas.
Entonces vos podés estar vacunado, podés infectarte, pero lo vas a pasar como una gripe, como una tos, como algo, digamos, muy manejable. Entonces ese dato es muy importante. Y hace muy poquito, esta semana fue, que todavía no hay una publicación, yo lo vi en los medios, lo que se determinó también en un bajo número de pacientes, pero es importante que se haya publicado, con la vacuna de AstraZeneca, es que te disminuye la transmisión viral. Entonces, vos te infectás, no haces un caso severo, pero el que está vacunado, un 67% menos de probabilidad de infectar. Entonces, eso es muy importante, porque ahí estamos controlando las dos variables. Eh, al, al día de hoy, ¿nos podés hacer un resumen de cuáles son las vacunas que hay en uso en el mundo? Sí, las vacunas que están, ninguna aprobada. ¿Qué significa aprobada? Tenés que terminar fase 3. ¿Cuánto dura fase 3? Entre 1 y 2 años. Entonces, ¿por qué se decidió usar este mecanismo de autorización para uso de emergencia? Todo el desarrollo en el hemisferio norte y acá. Entonces, ¿qué decidieron los entes regulatorios? Que no es algo excepcional, sino que antes se ha hecho, polio, con MERS, etcétera. Vos, durante la fase 3, abrís el ciego cuando tenés un determinado número de pacientes COVID positivo y ves esto que decíamos de la eficacia. Y si tenés una eficacia superior, se esperaba el 60%, vos decís está autorizado. Entonces, ¿qué diferencia fundamental hay entre autorización y aprobación? Que en la aprobación, cuando vos aprobás, se suspende la fase 3, no se estudia más. En cambio, cuando vos autorizás, la fase 3 sigue. Entonces, eso es lo que te permite hoy en día seguir viendo en la fase 3 el porcentaje de reacciones adversas, la eficacia. En general, la eficacia se ha visto que no cambia mucho. Si es del 90, a medida que vayas vacunando a millones de personas, vas a tener un 89%, un 91%, un 92%. O sea que esos datos son así. Sí, exacto. Entonces, ¿qué vacunas se han autorizado? Bueno, eso depende de cada ente regulatorio. En Argentina, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Ahora han recibido, digamos, la información para aprobar las chinas. Sinopharm, calculo que Sinovac también, que es la que se produce en el Butantan en San Pablo. Y bueno, a medida que están apareciendo más vacunas y haya posibilidades de que Argentina pueda recibirlas, siempre el titular es el que lo, en este caso, en el resto del mundo tenés prácticamente todas las vacunas que están en fase 3. Las más conocidas han sido autorizadas por distintos entes regulatorios. Muy bien. ¿Vamos a tener las otras vacunas más allá del Sputnik acá en la Argentina? Mira, bueno, AstraZeneca sí. El proceso, como digamos, para saber si vas a tener, empieza primero con una negociación entre el titular y, digamos, el gobierno. O entre los gobiernos, como es el caso de la Sputnik, porque la Sputnik es producida por el gobierno. El resto son producidas por empresas privadas. Entonces, primero el titular tiene que presentar el pedido de autorización. Y una vez que se autoriza, digamos, o al mismo tiempo, lo que hacen es negociar. Son lo que se llaman los contratos de riesgo si la vacuna no está autorizada, y ahí es donde se negocia cuántas dosis, qué precio, en qué condiciones, etc. Y eso, Argentina en septiembre ya empezó a negociar con 4, y eran contratos de riesgo porque en ese momento no estaba ninguna autorizada. Entonces, una cosa, que eso también es importante aclararlo, es qué se determina en un contrato. Y eso es lo que han dicho las autoridades cuando hablas de 20 millones, de 50 millones, etcétera, o también lo que hemos escuchado que llamó mucho la atención, que hay países como Chile que tienen 80 millones de dosis, digamos, establecidas de esta forma cuando son 20 millones. Entonces, cuando se dice tengo negociado tantas dosis, no quiere decir, primero, ni que se hayan pagado, ni que esté asegurado que te las vayan a proveer. Vos lo que sabés con eso es que yo con la empresa o con el gobierno he llegado a negociar para tantas dosis. Entonces, en este momento Argentina, lo que se sabe que hasta julio
tenemos de esta manera negociada 50 y pico millones de dosis, es decir, 25 tratamientos, por lo cual nos llegamos a la inmunidad de rebaño en el mes de julio. Pero esto no quiere decir que aparezcan nuevas vacunas, se hagan nuevos contratos, pero bueno, estamos viendo lo que pasa con la producción, que era algo esperable. ¿Podés explicarnos cómo es el mecanismo de acción de las 3 vacunas más conocidas en el mundo, al Bien, día de hoy? bien. Todas las vacunas están dirigidas a generar anticuerpos antiproteína S, y en particular una parte de la proteína S que se llama RBD, de región o dominio de reconocimiento, la parte de la proteína S que se une al AC2. Entonces, todas las vacunas están dirigidas a esto porque se sabe que si vos con un anticuerpo se une a ese RBD, ese virus, a través de esa proteína, no se une al AC2, no entra a las células y no se replica. ¿Tá? Entonces, las vacunas que tenemos son, la más fácil es la de virus inactivo, son las de China. Por ejemplo, la Sinopharm o Sinovac, que esas simplemente es inocular el antígeno o el inmunógeno, en este caso el virus, y todo lo que tenga capacidad de activar un linfocito T y un linfocito B va a generar anticuerpos contra RBD, en realidad contra todo el virus, pero a vos te interesan los anti-RBD. Y algo que es importante cuando uno habla de que con la vacuna busca generar anticuerpos, ese no es el único mecanismo, porque para tener un buen anticuerpo con alta afinidad necesitas tener linfocitos T de memoria. Entonces, en realidad, las vacunas, y eso tiene que ver el adyuvante, lo que van a activar es los linfocitos B y los linfocitos T de memoria. Las vacunas a RNA, como por ejemplo Moderna, Pfizer y otra que empezó aquí en Argentina, la fase 3, que es la CureVac, que es una vacuna alemana, que también tiene RNA. Bueno, ese RNA, como es inestable, cualquier RNA es inestable, se degrada muy rápido, tenés que protegerlo. Entonces, en general se protege con una partícula liposoluble. Entonces, tiene 2 funciones. Digamos, lo protege que no se degrade. Si vos inoculás RNA en un organismo no te dura nada, pero por otro lado, esa partícula o nanopartícula liposoluble permite que se fusione a la membrana de la célula, de cualquier célula. Entonces, cuando se fusiona el liposoma a la membrana, lo que está dentro ingresa al citosol de la célula, al citoplasma. Y ahí tenés toda la maquinaria de la célula para generar proteínas a través de la RNA o lo que se llama traducción. Entonces, esa proteína que genera la célula como una fábrica, luego, por distintos mecanismos, sale de la célula y el sistema inmune lo va a considerar como un antígeno o un inmunógeno porque nunca lo vio. Entonces te genera de nuevo activación de linfocitos T, activación de linfocitos B, etc. Y el tercer, sí. Sí, eso te iba a preguntar porque por ahí se nos corta, quiero que se corte y ahí bloqueo un poco las preguntas para que no distraernos. Quiero que me cuentes la del adenovirus recombinante heterólogo, que es la que tenemos a disponibilidad. ¿Cómo funciona? ¿Por qué son 2 dosis? ¿Se los puede dar a los mayores? ¿Qué pasa con los inmunosuprimidos, con los inmunodeprimidos? Sobre todo eso. Bueno, entonces la tercera plataforma, que no es nueva, una cosa que no dije, no hay ninguna vacuna antes de RNA. Estas son totalmente nuevas y esa tecnología viene de terapia génica y sobre todo de tratamientos para cáncer, donde lo que se buscaba de inocular ARN en células del sistema inmune del entorno natural para generar citoquinas, etc. O sea, la experiencia viene de ahí. La otra, la de vectores virales vivos, es simplemente usar un virus inocuo, como los adenovirus, y hay otros que ahora les cuento, estomatitis, sarampión, etc. Y en ese adenovirus vos reemplazás los genes que determinan la patogenicidad del virus por el gen que a vos te interesa, proteína S. Entonces el virus está vivo, está atenuado, pues es inocuo, pero está vivo. Y cuando vos lo inoculás, va a entrar a la célula blanco, que en general el adenovirus entra en muchos tipos de células, por eso en la infección, en la inoculación muscular probablemente ya esté funcionando en las musculares. Y ese adenovirus lo que hace es, al núcleo, se transcribe RNA
el ARNA sale al citosol, reitero, el RNA no se integra al genoma nuestro porque no tiene el virus la información para generar la enzima que permite eso, que sí lo tiene un retrovirus como HIV. Entonces, el RNA sale al citosol y actúa igual que el RNA de un virus a RNA. Se traduce, se secreta la proteína, etc. Y ese RNA desaparece, ese Sí, estímulo, sí, no va a quedar uno permanentemente con eso. se degrada enseguida. Digamos, estás usando un mecanismo que tiene la célula de generar proteínas. Si vos no lo eliminás, la célula se está cargando de proteínas permanentemente y esa célula deja de cumplir sus funciones. Tanto en el ARN que genera una célula propia para sintetizar cualquier proteína, como el RNA de un virus. Se degrada enseguida. El RNA es muy inestable, ¿eh? Entonces se degrada enzimas, etc. Por eso que vos generes una expresión sostenida de proteína S es absolutamente improbable. Y por eso, bueno, vamos a la otra pregunta, que tenés que dar más de una dosis. El tema, volviendo al vector viral, es que se han ensayado distintos adenovirus y distintos vectores virales. La diferencia, que lo habrán escuchado, es si es replicativo o no es replicativo. ¿Qué significa eso? Si yo uso un virus no replicativo, el virus invade una, hace lo que dijimos antes, pero no tiene la capacidad de generar más virus, más adenovirus que salgan e invadan otra. Eso sí lo hace sarampión o estomatitis vesicular. Y hay algunas plataformas para COVID que están usando estos virus. Ahí tenés varios problemas, que vos ahí no vas a poder controlar ese virus a dónde va, ni tampoco lo vas a poder dar, por ejemplo, en un inmunodeficiente. Pues un virus vivo, replicativo. En cambio, los adenovirus son virus vivos, no replicativos. Entra a la célula, el ARN genera la proteína y no se generan virus. Ahí desaparece. ¿Está? Bueno, esto que vos decís me parece crucial, porque ha Sí. sido una pregunta repetitiva, sobre todo a los pacientes inmunocomprometidos, qué iba a pasar con estos pacientes, porque tienen contraindicadas las vacunas a virus vivo, pero vos estás explicando perfectamente por qué la van a poder usar, ¿no es cierto? Quizás no tengan la misma respuesta que si tuviesen un sistema inmune normal, pero es mejor un poco antes que la nada, me parece, ¿no? O sea, vos no tenés ninguna contraindicación para darle ni la de virus inactivado, ni la de RNA, ni la de virus con vectores virales. Porque ahí el virus no hay forma de que se transforme en un virus patógeno. ¿Cuál es el? Perfecto. Que en estos individuos vos tenés fallas en el sistema inmune. Entonces vos no sabés cómo va a funcionar la vacuna. Para lo cual tenés que probar en grupos que sean específicos de, qué sé yo, el que tiene un cierto tipo de tumor, los que reciben un tratamiento inmunosupresor, a ver si la vacuna funciona. El mayor riesgo es ese, que le des la vacuna y no pase nada. Por lo menos. Exactamente, eso mismo. Eso es lo que digo. ¿Qué va a pasar con las personas que están por arriba de cierta edad, los adultos mayores? Ya hay una indicación de la Sputnik, ¿no? La Sputnik Una sí. aprobación, una indicación, digamos. Exacto. Varias vacunas se han probado hasta mayores de 80. AstraZeneca no lo hemos visto, pero se ha estudiado. Por eso AstraZeneca o la de Oxford en Europa no está aprobada, pero sí en Inglaterra. En Inglaterra están vacunando mayores de 60, por lo cual es probable que el ente regulador en Inglaterra tenga datos de Sputnik. Sí, ya está publicado con el trabajo de la otra semana de Lancet y se pueden vacunar mayores de 60. Y después tenés el otro caso de si es una o dos dosis. Que bueno, eso simplemente depende de los ensayos que se han probado. Janssen, que usa adenovirus 26, o CanSino, que usa adenovirus 5, han probado una sola dosis, funciona, con eficacias menores, pero funciona, mientras que las otras funcionan mejor con dos dosis. ¿Y por qué? Yo creo que es importante la segunda dosis, porque la segunda dosis lo que hace es reforzar o aumentar la aparición de anticuerpos neutralizantes. Si vos vas a ver los resultados de fase 1 y fase 2 de todas estas vacunas, lo que se ve es que después de la primera dosis el título de anticuerpos es muy variable de un individuo a otro. Tenés gente que produce anticuerpos y otros que no producen. Ahora, en la segunda dosis, todos producen anticuerpos. Bueno,
Se nos va a cortar el tiempo, Guillermo, y te quiero, para que hay millones de preguntas. Esto significa que te voy a tener que volver a invitar y vamos a tener que volver a charlar Esto es por primera, este éxito. es la primera dosis hoy. Esta es la primera dosis. Después, Después, si se quieren aprender e inmunizar, tienen que volvernos a escuchar. Acá, Cristian Maricona dice, ¿por qué no se pueden combinar vacunas de diferentes laboratorios? en realidad no es que no se pueda, que no está hecho el trabajo. Recién ahora se va a hacer AstraZeneca y Sputnik. Vos podés. Ahí el problema es que como vos estás combinando adyuvantes, hay que tener cuidado con eso. Eso pasa con cualquier vacuna. Tenés que estudiarlo y nadie dice que no funciona. Hay que estudiarlo. ¿Qué pasa con los mayores de 86 años? Pregunta la doctora Karina López. Mira, en principio se pueden vacunar. El caso paradigmático es lo que pasó en Noruega, con 18 pacientes que, por lo que hemos visto, ya eran terminales. O sea, eso lo tiene que evaluar el médico, riesgo versus beneficios, y vacuna o no, pero funciona. Y eso es algo muy llamativo, por lo menos a mí me llamó la atención en el trabajo de Sputnik, donde vos ves que la eficacia en mayores de 65 es igual o mayor que en menores de 60. Y eso llama la atención, porque el sistema inmune de un adulto mayor no es lo mismo que en un adulto. Claro, ¿se vacunan los pacientes que ya tuvieron COVID? Sí. ¿Se vacunan los pacientes inmunodeprimidos? Y en realidad es lo que decíamos, hay países que dicen que sí, acá todavía no. Eso hay que estudiarlo y tendrá que verlo el médico. Ojo, inmunodeprimidos y con enfermedades autoinmunes, ahí hay que tener. Bueno, por más que somos la Asociación Argentina de Alergia fundamentalmente, no hemos hablado nada de alergia, porque me parece que es un tema que es tan importante que seguramente lo vamos a dejar, pero te transmito una vacuna, perdón, una pregunta, dice, si la vacuna de la gripe me produjo una erupción alérgica, ¿puedo aplicarme la de COVID? Sí, la respuesta. Conceptualmente te doy qué es lo que yo pienso y lo que estoy, digamos, trabajando en los grupos de reacciones adversas. Todos tienen que ser vacunados, los alérgicos. Pero si hay algún antecedente hay que hacerlo con cuidado. Pero no Y hay hay que hacer ningún... una evaluación. Ese es el rol del alergólogo, ¿no? Fundamentalmente requerir cuáles son los antecedentes y evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Se han Hay que vacunado medir, con alergia severa y no ha pasado nada. Acá. hay que medir anticuerpos después de la segunda dosis. Sí, sí, sí. O sea, si quieren estar seguros que la vacuna anduvo, sí, pero esperen 10, 15 días después de la segunda dosis. Bueno, muchos te dicen gracias, Guillermo, gracias, Guillermo. Sos Guillermo el Grande ahora, me parece. ¿Qué pasa con la inmunidad frente a las nuevas cepas? Bueno, eso quiero que nos termine antes que se nos cierre el vivo. Rápido. ¿Qué pasó con las nuevas cepas? La de Río de Janeiro, la de Amazónica, Sudáfrica. Sí. Hasta ahora la que parece